el tema de las unidades es otro de los problemas. Siempre que ustedes le demos un ejercicio, todo tiene que estar en el mismo sistema de unidades. Para nosotros vamos a usar el sistema sin regla, que lo vamos a hacer despacio, pero la distancia está dada en metros y el tiempo en segundos. Entonces ahí me decían, el móvil viene, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora. Lo primero que tiene que hacer antes de seguir adelante es pasarlo a metros por segundo. Cada uno lo puede hacer como quiere, él va y lo pone acá después. Nadie le pide que explique ni nada por el estilo, pero si le erró en la unidad, le erró en el ejercicio. Bueno, una manera es, voy a sacar estos kilómetros de arriba. Entonces pongo acá 1 kilómetro, porque lo quiero simplificar. Y arriba quiero la unidad, metro. 1 kilómetro, 1000 metros. Con esto se va este. Y ahora, la hora, quiero que se vaya, la tengo que colocar arriba. Y ahora, el tiempo te da en segundos, 3600 segundos. Simplifico y simplifico, y me da la velocidad, me da en metros por segundo. Lo hacen como quieren, pero nos tiene que dar. ¿De acuerdo? ¿Les quedó alguna duda de esto? Esto lo van a usar continuamente, porque aparte, a medida que vayamos avanzando en las unidades, se van agregando unidades nuevas. Bueno, me referí a unidades con los temas, ¿no? Cinemática, dinámica y demás. Cada uno tiene su propio sistema de unidades. Siempre es similar, sistema métrico legal argentino. Bueno, vamos a minimizar esto, vamos a tratar de volver. Bueno, entonces, la velocidad media, otra definición. Para eso se dio el tema del desplazamiento. Es el desplazamiento debido a la variación de tiempo. ¿Sí? O sea, si la trayectoria que describe el cuerpo es la que está acá en la línea celeste o azul, y yo quiero la velocidad media entre el punto XY y el XF, obtengo el vector de desplazamiento, que sería este que estoy marcando acá, le divido por el tiempo y tengo la velocidad media. Y ya que estamos, supongamos que yo quiero la velocidad instantánea, recordando lo que ustedes vieron de análisis. ¿Sí? En la velocidad instantánea, el delta t se hace muy chiquito. En un gráfico, eso se lo daban cuando le explicaban la derivada. Si yo grafico, puedo calcular la tangente en un punto, obtengo la derivada en ese punto. Ese concepto acá se llama la velocidad instantánea. O sea, tenemos una velocidad media que se usa poco en la práctica, que es el vector de desplazamiento debido al tiempo transcurrido. Y una velocidad instantánea, que es que si yo tengo la ecuación, calculo la derivada y eso me da la tangente en ese punto, o sea, la velocidad, según nuestras definiciones. Bueno, ¿qué diferencia hay entre rapidez y velocidad? La velocidad es un vector. La rapidez es un escalar. La velocidad media se calcula considerando el vector de desplazamiento. La rapidez media es la distancia total recorrida dividido el tiempo. Ese es uno de los dramas que a veces se presentan en los libros cuando están mal traducidos. ¿Qué significa mal traducido? Que el que lo hizo no entiende el tema. La mayoría de los libros van a ver que dice vector, calcular el vector de velocidad. En realidad se está refiriendo a la rapidez. Nosotros
a veces también cometemos el error porque sacamos un ejercicio de un libro. Pero cuando vean que está específicamente puesto en temas más avanzados, se refiere a velocidad como vector. ¿Sí? Por ahora, para ustedes sería lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? La velocidad media se calcula con el vector de desplazamiento y la rapidez media es la distancia recorrida dividido el tiempo. Y es una escalada. Bueno, acá tiene un ejemplo más o menos de lo que hemos visto antes, una persona que se mueve de un lugar al otro, primero va a la izquierda, después a la derecha. Bueno, mírenlo con tranquilidad. Acá está todo hecho. Y apunta a los ejemplos que les acabo de dar, ¿sí? Que es lo que veníamos hablando de que comenzó esto. Bien, con esto se calculó la distancia total recorrida, que ¿qué era? Era la suma de la distancia que la persona camina. Primero a la derecha, después a la izquierda, lo que sea. Y la rapidez media era la distancia total y el tiempo. En cambio, la velocidad, si le piden la velocidad media, tiene que tomar la posición inicial, la posición final y la variación del tiempo total. Bueno, acá está dibujado B el desplazamiento. Bueno, y lo que le decía recién de la velocidad instantánea es, por definición, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, y que coincide desde el punto de vista matemático con la tangente. Estas son algunas gráficas, lo que yo le acabo de decir. Esto permitiría calcular la velocidad media y cuando el tiempo se hace muy chiquito, se transforma en velocidad instantánea. Bueno, acá hay otro ejemplo. Ojito, mírenlo. Bueno, esto que está acá, ¿qué describe? La variación de un móvil con respecto al tiempo. Entonces, si yo miro eso, con respecto a lo que acabo de decir, este móvil tendrá velocidad, estará en el origen de coordenadas cuando yo empiezo a estudiar el movimiento. ¿Qué les parece? Cuando arranca, sí o no. Cuando arranca, sí. ¿Por qué? Porque sería posición Son, cero. claro, en tiempo cero, posición cero. Esto parecerá pregunta muy tonta, pero están pensadas, por lo menos yo lo hago así, para que cuando uno lo repite, las cosas básicas salen solas. Es como, por ejemplo, cuando uno maneja un coche común, no automático. Lo primero que hace cuando empieza siempre es mirar dónde está el embrague, el pedal de freno y el acelerador. Después lo hace por reflejo. Bueno, y la idea mía es esta. Entonces, ¿está en la posición cero? Sí, ¿por qué? Porque está igual a cero. Aparte, los exámenes finales orales son así. Una pregunta, una respuesta y después viene el por qué, que es la justificación. ¿Sí? Digamos, en el escrito lo tienen que escribir. El sistema es igual. Dice, todo se justifica. Pero tampoco tiene que hacer un libro, como hay gente que lo hace, ¿no? Pregunta y respuesta corta. Bueno, entonces, está en la posición inicial. ¿Tiene velocidad inicial? ¿Cómo puedo saber yo mirando el gráfico? No, tampoco. Digo, me hacen una pregunta. Yo lo que tengo que saber es ir a la memoria a recordar lo que sé. Ah, me digo, me preguntan velocidad, de velocidad instantánea. ¿Y la velocidad instantánea qué era? Trazar la tangente a la curva, ¿no? Es lo que dijimos recién, entre tantas cosas. ¿Se puede trazar una tangente cuando está en cero? ¿Qué les parece? Que no, no tiene velocidad. No, no, no. Olvidemos los números. A mí me hacen una pregunta. Recuerden que la función básica es explicarle la teoría, pero a su vez, si ustedes pueden estar en condiciones de rendir el final por la correlativa, tienen que tratar de rendir enseguida. Porque esto, como todas las cosas, si uno las usa, medio se olvida. Entonces, me preguntan, ¿tiene velocidad? Y yo digo, bueno, ¿cuándo tenía velocidad? Cuando ustedes trabajando en su profesión le van a decir, bueno, quiero, por ejemplo, diseñar un Sulemán. Uy,
¿Qué era eso? Entonces voy al libro y busco Ruleman, si no me acuerdo. Acá me dicen, ¿tiene velocidad inicial? Y bueno, la velocidad inicial, que nosotros prácticamente estamos trabajando con instantánea, está dada por la tangente en un punto. La pregunta es, ¿yo puedo trazar una tangente a la curva, que es la azul, en la posición inicial, que está en cero? ¿Qué les parece? Sí, ¿Puedo? se podría, Sí, ¿no? Si sí, se puede puedo, en todo, nadie en dice la si se curva. puede calcular, ¿eh? No, no, eso es aparte, ¿de acuerdo? Pero tiene, ¿sí? Y sería así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué signo tiene? Negativa. Pues, negativo. Listo. Contesté usando lo que uno sabe. Los números es otra cosa, ¿eh? Por ejemplo, cuando uno va a ser ingeniero, no le dan la cosa exacta. Le dicen, le vienen y le dice, bueno, mira, yo quiero hacer esto. Y uno lo tiene que llevar a eso, a una formulita y a un gráfico. Siempre es lo mismo. ¿Sí? Bueno, existe en esta curva que está acá, que describe las distintas posiciones del móvil, algún punto en el cual la velocidad sea cero, otra vez rutina. La velocidad En 1 pega, al claro, ¿por segundo. qué? Porque, o sea, cambia de. Bueno, si lo cambia, la pendiente en ese punto es 0 y va a cambiar de negativa a positiva porque arranca a subir Exacto. Por ahora vale cero por lo que dijo, ¿está bien? Porque la tangente vale cero. Listo, ya la tengo. En el punto 2, para t igual a 2, ¿qué pasa? ¿Cuál es el signo de la velocidad? Positivo. Positivo. ¿Por qué positivo? Porque la tangente en ese punto es positiva. Básicamente por eso, ¿no? ¿De acuerdo? Esto describe cómo se mueve el móvil en una horizontal. En realidad, si nosotros pudiéramos hacer los laboratorios, que tenemos el equipo, se pueden hacer todas esas cosas en el laboratorio y uno aprende a interpretar gráficos, que es fundamental para un ingeniero y para otro es fundamental. Entender, a mí me dan una carta de propiedades de un material y yo la tengo que entender qué me está diciendo ahí, porque me dan el dibujito, salí de una máquina, nada más. Bueno, ahí está explicado más o menos lo que yo le decía, de vuelta a estos minutos. Todo eso ahí. Bueno, ve la pendiente. Aceleración. La aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Esa es la definición. Y acá empieza. Supóngase que volvemos al sistema anterior en un edificio. Yo tiro una pelota. Ahora, hay una cosa que está siempre, por lo menos mientras estemos en la atmósfera, es la aceleración de la gravedad. Esa G que está indicada ahí indica aceleración de la gravedad. Quiere decir que si yo desarrollo las ecuaciones, que las vamos a ver en un ratito, lo primero que tengo que hacer es colocar mi sistema de referencia. Mi sistema de referencia, espera un segundito. Bueno, ¿en qué estaba? Así, coloco mi sistema de referencia. En la ecuación que yo haga, el signo de la aceleración de la gravedad, que es esto que está acá, ¿será positivo o negativo? Negativo, se pone el movimiento. Positivo, digo. Positivo, ¿por qué? Básicamente, ¿por qué positivo? Porque tienen la misma dirección que mi positivo según ese eje, nada más que eso por ahora, ¿está bien? Y si yo coloco mi sistema de referencia acá, ¿cuál será el signo? Negativo. Negativo. ¿Por qué negativo? Solamente porque va en contra de mi sistema de referencia. Que si a mí se me ocurrió ponerlo así. Pero repito, si ustedes en un ejercicio no ponen ese dibujito, el que lo corrija le va a decir, no, no entiendo nada de lo que hizo. Y no se lo puedo corregir. Bueno, la aceleración media se define
como la diferencia de velocidades con respecto al tiempo. Por esa razón que se trató de dar medio rápido cómo se restan dos vectores. ¿Sí? Bueno. Acá hay un ejemplo, tienen velocidad V1 y V2, la unidad de la aceleración es metro por segundo cuadrado, es una cantidad vectorial, por supuesto, porque se restan dos vectores y se dividen por un número. Bueno, fíjense por ejemplo esto. Es una pelota de 50 gramos, la masa que viaja a 25 metros por choca contra una pared de ladrillo y rebota a 22 metros por segundo. Una cámara de alta velocidad registra este evento. ¿Cómo calculo la aceleración promedio, digamos así, o media? Y acá tengo que definir cuál es mi positivo y cuál es mi negativo. Pero si yo quiero escribir la velocidad como vector, ¿cómo la pongo? Por ejemplo, la V1. Y tomo, supóngase, mi positivo para acá. Ese es mi positivo. ¿Cuál será la expresión de B1? Del vector Sería B1. menos 25. ¿Qué más? Sería B1 igual a menos, que está bien, porque va en contra de mi sistema, 25 metros por segundo según I. ¿Está bien? Porque es un vector. El I indica, en este caso, la horizontal. ¿De acuerdo? Y el vector B2, yo porque acá es muy difícil dibujar un vector, si no debería hacer esto. Fíjense que no es tan fácil acá. Debería dibujar esto. Y en algunos libros lo remarcan, en el cual indica que es un vector. ¿Está bien? Bueno, ¿y cuál será el B2? El B2 es el de 22 metros por segundo. ¿Cuál será la expresión? B2 vector. 22 metros por segundo según I también, ¿no? Claro, más. Ponemos, pero si no hay nada, se sobreentiende que es positivo, ¿no? 22 metros por segundo según I. Y después se restan. Pero fíjense que tiene una característica. Están restando y ¿qué obtienen? Básicamente. ¿Cuánto dará esa resta? Positivo. ¿Pero cuánto? ¿Cuál es el módulo? ¿Qué les parece? Y digo, no tengo ni idea. Pero bueno, lo hago. B2 menos B1. Igual. A 22 47 metros por segundo. menos, paréntesis, todo tiene que estar bien. Las unidades no las pongo por el tiempo nada más. Se termina transformando en una suma, como me dijo, sí. ¿La ven? Lo que le quiero decir con esto es que ustedes lo que tienen que hacer, todos los cálculos, uno lo tiene que hacer como rutina. B2 menos B1, escribo todo. Sobre todo en un parcial, hablamos de la parte práctica. En el parcial uno tiene toda esa tensión que le dicen, uy, falta media hora, bla, 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 bla. Si ustedes lo ponen todo escrito y le hagan en la cuenta, nosotros se lo consideramos. ¿De acuerdo? Digo, uy, con el apuro, mirá, se olvidó, lo puso bien, pero le erró en la cuenta. Bueno, se lo consideramos. En vez de ponerle bien, le pondremos un regular. ¿Sí? Pero si ponen el número directamente y está mal, está mal. Bueno, entonces, con lo que decir que uno coloca el sistema de referencia cómo le conviene más. Este es un caso típico que vamos a ver después de una pelota que choca contra una pared que se llama el tema impulso y cantidad de movimiento, que es fundamental. Bueno, acá está explicado, notar el signo, ahora más o menos se lo expliqué, así que
mírenlo. Bueno, escriban esto, complétenlo y después lo vemos. Bueno, acá hay un ejemplo que ya, digamos, le dan la gráfica, está hecho, la selección promedio o la media. Esto. Vamos a ver, es un ejemplo de B versus T, ¿sí? Entonces, primero que todo, ¿cómo será la aceleración entre 0 y 5? Porque me piden hacer un gráfico, ¿no? La primera pregunta es, ¿yo puedo hacer un gráfico de aceleración cuando me den un gráfico de velocidad? Pues si no se puede, no se puede. O sea, las preguntas tramposas que a veces nos hacían a nosotros cuando nosotros estábamos en la facultad era, me pedían hacer una cosa que no se podía hacer. El secreto uno tiene que decir no se puede hacer y por qué. Nosotros eso no lo hacemos. Entonces son las épocas negras que usamos en la facultad, que menos mal que han pasado la historia. Bueno, entonces se puede. El gráfico se puede hacer. Partemos de esa base. Entonces lo tengo que hacer de a poco, mentalmente. Y digo, bueno, me piden un gráfico de aceleración. La rutina que me dice, tengo que ir a ver lo que yo sé que es aceleración. Y recién me acaban de decir que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Una vez que yo sé todo eso, puedo hacer el análisis del gráfico. Por esa razón que a veces en el final se toma una cosa como esta. En vez de decirle, diga la definición de la aceleración. Dice, bueno, grafique esto. Y listo. Ahí uno ve si el alumno entendió y no repitió lo que está en el libro. Entonces ahora volvamos a ver lo que les decía. Entre 0 y 5, ¿cuál es la velocidad? Para t igual a 5, ¿cuál es la velocidad final? Menos 8. Menos 8. Claro. ¿Y la inicial? Menos 8. ¿Hay aceleración? No. No, porque No, no no hay hay. variación de la velocidad. La velocidad es la misma. Entonces, ahí vale 0. Y después, ¿hay aceleración? Después del 5, sí, hasta el Sí. 15. ¿Por qué hay? Porque hay variación de la velocidad. Y también recuerdo que como es instantánea, yo puedo calcularla con la tangente, ¿no? O con la definición. Velocidad final menos velocidad inicial. Y sé cómo va a ser. ¿Va a ser positiva o negativa? La aceleración. Positiva. Es Positiva. positiva. Básicamente, mirando ese gráfico, porque la tangente es positiva. Por ahora trabajemos con eso. A menos de que después 8 menos 8, aparte de eso. Y después, entre 15 y 20, Vuelve a hacer la aceleración 0 porque es constante la velocidad. claro. Ya que estamos, un tema que no hemos visto, pero si yo calculo el área, por ejemplo, entre 15 y 20, ¿qué me va a dar? No explico que me digan qué magnitud o qué tema. ¿Cuánto me da el área calculada ahí? El área en ese pedacito. Con unidades. El área de un rectángulo, ¿Entre cuánto y ¿no? cuánto? Entre 15 y 20 segundos, ¿no? ¿Qué me va a dar? Número y unidad. ¿Te daría la rapidez, puede ser? Número y unidad. Mientras lo piensan, les digo un ejemplo. De En la segundos importancia- cuadrados, 40 segundos cuadrados, ¿no sería? ¿Hicieron la cuenta? ¿El área? Yo lo El área pensé no- como que no daba hace por menos altura. 5 metros. ¿No es 5 por 8? ¿No da 40? 40, sí, eso está bien. ¿Y la Segundos unidad? cuadrados. Metros sobre segundo cuadrado. ¿Y la Metro. unidad? Metro. Ah, metros sobre segundo cuadrado. ¿Y la unidad?
Dirá, ¿qué significa? Escríbanlo en un papel. Metros. La unidad es metro. Fíjense que el segundo se va. ¿O no? Sí, sí, perdón, está sobre y se multiplica por el segundo. Claro, le repito. Hay una rutina para todas estas cosas que yo creo que funciona a nivel de lo que estamos ahora. Me piden que calcule el área, no sé qué me quieren preguntar o por qué, pero yo la hago. En un papelito pongo 8 metros sobre segundo por 5 segundos. Veo que el segundo se me van. Entonces queda metro. ¿Y metro, unidad de qué es? Distancia. De distancia. O sea que en una palabra, aunque todavía no lo hemos visto, si yo tengo un gráfico y calculo el área, voy a tener la distancia o la variación de posición, eso ya se verá después. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya está, acá está más o menos explicado. Y este grafiquito, no le den bolilla a estas líneas, ¿no? O sea, ¿cómo sería la variación de la distancia, perdón, va a ser el gráfico de la aceleración en función del tiempo? Tengo el eje horizontal, voy a tratar de hacerlo así, y en ese eje, entre 0 y 5, ¿cuánto dijimos que valía? Cero. La aceleración. Cero, Cero. ¿no? Entonces era una cosa así. Toca y... así. Y después, entre 5 y 15, tiene un valor, ¿no? Una cosa así. ¿Está bien? Y después, entre 15 y 20, ¿cómo dijimos que era? Otra vez cero. Otra vez cero. Ese sería el gráfico real. La línea esa que la dibujó es para facilitarle la vida al que lo hizo, nada más. Pero en realidad, ¿cómo pasó de uno al otro? Bueno, esa es otra cosa. Ese es un problema de ingeniería. ¿No? ¿Cómo pasamos de acá a acá? Así, instantáneamente. Esas cosas no pueden pasar. Por supuesto, si hay un periodo, digamos, que tiene que, de alguna manera, tiene que pasar de esta velocidad a esta velocidad, a esta aceleración. Eso es para cursos posteriores. ¿Sí? Bueno, pero esas cosas pasan. El buen ingeniero siempre tiene que pensar, y si pasa esto, es el secreto, seguir trabajando en una empresa o en un trabajo que lo vuelvan a llamar. Bueno, aceleración instantánea es el parecido a la velocidad, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es lo que dijimos recién, que es la tangente. ¿Sí? Bueno, acá tienen ejemplos hechos de la gráfica. Y esto, recordando de análisis, que es la aceleración, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y a su vez la velocidad es de x y de t, y me queda la derivada segunda. Y recordarán que la derivada segunda está asociada a ¿qué? En análisis matemático, a la curvatura. ¿Sí? Entonces, curvatura positiva, aceleración positiva. Curvatura negativa, aceleración negativa. Y así siguiendo. Esto que está acá, ustedes lo hemos estado practicando por lo menos con respecto a la velocidad, es otra de las cosas básicas que uno toma en un final. Le da un gráfico hecho en el laboratorio y tiene que, uno le dice, en este tramo, la aceleración ¿cómo es? ¿Positiva o negativa y por qué? Y uno tiene que saber que depende de la curvatura, que es una derivada segunda. Y tiene que saber que si yo trazo una tangente en algún punto, le da una idea de la velocidad. Esto más o menos sería lo que uno puede llegar a preguntar en forma rápida de lo que hemos visto hasta ahora de cinemática. Conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, este. Dice, ¿tiene aceleración inicial? Y sería cuando está en el punto A. ¿No? ¿Tiene?
Entonces digo, ¿qué era? Y si me dan un gráfico X versus T, la tangente, ¿qué me da? Sí, puedo calcular la tangente ahí. Pero, lo que estoy tratando es repetir el procedimiento. Y te digo, bueno, lo tengo en la memoria ordenado. En un gráfico XT, yo trazo una tangente. ¿Qué obtengo? La velocidad en ese momento. La velocidad en ese momento, la velocidad instantánea. Y si me dan un gráfico BXT y trazo una tangente, ¿qué obtengo? La aceleración. La aceleración. Entonces ahora, este es el caso que me dan. Entonces, el punto A, ¿puedo trazar una tangente? Sí. Entonces tienes aceleración. Y así siguiendo en cada uno. ¿Sí? En el punto C, por ejemplo, ¿qué pasará? La aceleración va a ser 0. Claro, y uno le dice si fuera un final. ¿Por qué? Y porque la tangente es 0 y la tangente está asociada a la derivada en 1. Y listo. ¿Sí? Bueno. Acá está explicado también. Movimiento rectilíneo uniforme. Como su nombre lo indica, la velocidad se mantiene constante. ¿Sí? Y la velocidad es la variación de la posición con respecto al tiempo. ¿Y ese grafiquito está bien hecho? El de X versus T. Sí. Sí. Y habrá algún, digamos, estará alejado del origen del sistema de referencia. Póngase el cartelito que vimos hoy. No entiendo la pregunta, profe. Claro, o sea, supóngase que yo digo, bueno, ¿está alejado del sistema de referencia o está en el sistema de referencia? Ese dato se lo da el T0 y el X0. ¿Sí? Indican las posiciones iniciales. Ese, con respecto al sistema de referencia, que quién sabe dónde estaba, está a X0. ¿De acuerdo? Y a su vez, ¿cómo sé yo, mirando ese gráfico solamente, que es un movimiento a velocidad constante? Porque es una línea recta, no una curva. ¿Y eso qué me indica? Siempre la tangente va a ser constante. Exacto. Eso me da la pista que es un MRU. Y si MRU, entonces puedo graficar automáticamente, sin valores, una línea recta. Esa es la indicación de esos dos gráficos que tengo ahí. Bueno, y después, por ejemplo, como B igual de X a dt, de X igual a B por T, y si integro me queda esto. Y llego a la ecuación que es conocida. La X final igual a X inicial más velocidad por tiempo. Esta fórmula debería ir con este grafiquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una XY. Si no hubiera una XY, el sistema de referencia tiene que estar acá. Eso apuntando básicamente, como ya lo hemos repetido muchas veces, a los parciales por ahora. Si el sistema de referencia estuviera ahí, esa fórmula no tiene el XY. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Si no, no se entiende. Bueno. Por ejemplo, dice un auto, perdón, está a 100 metros de un semáforo. Entonces, ¿qué hago? Dibujo la línea. En forma refleja. A 100 metros de un semáforo. Y si yo quiero colocar, y estará, perdón, por acá. Pero, ¿dónde uso la parte esa que me dice 100 metros de un semáforo? Quiere decir que tengo que dibujar el semáforo. Supóngase que el semáforo está acá. Y se mueve con una velocidad constante de 10 metros por segundo hacia la izquierda. Esto acá. Tengo la velocidad y tengo esta distancia al semáforo. Bueno,
Ahora, amén de todos los datos, tengo que mirar el tema de las unidades. ¿Las unidades están correctas? O sea, tengo que escribir debajo datos, o los datos. Siempre a uno le da, o sea, deberían escribir, vamos a ver todo acá, está, una X que vale 100 metros. Y una velocidad que vale 10 metros por segundo. Esos son los datos que me dan. Ahora, si yo le quiero colocar signo a eso, ¿qué tengo que colocar? En sistemas de referencia. ¿Sí? Y tengo que colocar el sentido positivo. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre tomar esto, ahí. Este se me da el positivo, y para que no se me confunda, solamente por eso, con otra cosa, pongo esto. Entonces, dice, ¿cuánto tarda en pasar por el semáforo? Antes de contestar eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué les parece? Tengo que escribir las ecuaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Que describan ese movimiento. ¿Y cuál será? X a qué es igual. Epa. ¿Qué pasó? ¿A qué es igual X? A 100. ¿Qué les parece? Se me corrió ahora esto, pero bueno. A 100, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Por qué positivo? Espere que... Vamos a tratar de decir esto. ¿Por qué positivo? ¿Qué le parece? Es positivo porque está en la dirección positiva de mi sistema de referencia. Esto tiene dos zonas. De la zona de esta flechita a la derecha, todo lo que está tiene posición positiva. Todo lo que está a la izquierda, posición negativa. Entonces, 100 metros. Y ahora, viene la velocidad. ¿Positiva o negativa? Positiva. Positivo. Negativa, ¿no? Sí, negativo, ¿no? La flecha negra va hacia la izquierda. La flecha roja me da positivo, va hacia la derecha. Entonces, negativa. 10. ¿Está bien? No hay otra ecuación acá. Pero digo, esto que le hago es una rutina de cálculo. Los datos. Después le coloco signo. Los puse ahí sin signo, X y B. Las unidades. El grafiquito real. ¿En qué estoy? Me dice que es una velocidad constante. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme. Escribo la ecuación, que es la que está arriba, y después reemplazo valores. Sí, no hay, yo creo que por experiencia no surgen las cosas, la fórmula así milagrosamente, sino que es producto de una rutina, que es lo que yo le estoy tratando de explicar, nada más. Bueno, una vez que tengo la ecuación, dice, ¿cuánto tarda en pasar por el semáforo? Cada pregunta es una condición. ¿Cuál es la condición que se cumple acá? Para poder contestar eso. Porque si uno no sabe la condición, está listo. ¿Sí? Que está a 100 metros. Vamos a hacer un dibujito real. Que la velocidad es constante. Vamos a hacer un dibujito real. Y hay una de las maldiciones del ingeniero que dibuja todo para poder entender. El cuerpo ahora estaría acá. ¿Está bien? ¿O no? Primero estaba acá, se me ocurrió todo. Primero estaba ahí. Ahora está acá, donde yo lo dibujé, ahí, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, quiere decir que ¿cuánto vale X en ese caso? 0. 100. Pero, Igual a 0.
Y de ahí que puedo calcular, porque 0 que es igual a esto. Igualando, Acá faltó, perdón, algo fundamental. El tiempo, ¿no? Igualando a 0. ¿Qué calculo? El tiempo que tardó en ir en recorrer los 100 metros, digámoslo así. ¿Está bien? ¿Se ve cómo saqué eso? Cada pregunta es una condición. Velocidad con que pasa por el semáforo. ¿Cuál será? 10 es constante, ¿no? No. Ah, Antes sí, que, ¿cómo que no? menos 10. No. Pero no dice que la velocidad es Sí, constante. sí, pero repite, fíjense que acá, ¿ves que hay como un espacio? El tema es, no, ese espacio salió, pero recuerden una cosa, digamos, en un parcial, yo lo digo que sí, está bien, ¿no? El módulo sería 10 metros por segundo, pero la velocidad sería menos 10 metros por segundo según I. ¿Está bien? En un parcial está bien, 10 metros por segundo. Pero en un parcial no le vamos a preguntar cuál es la velocidad porque ya sabemos que es un MRU. ¿Está bien? En un final uno dice, uy, me están hablando de velocidad, que si la velocidad tiene módulo, dirección y sentido. ¿Quedó claro la aclaración? Sí, sí, Bueno, tomarlo como vector. claro, pero digamos, lo que le quiero decir es una cosa. En la práctica de número, si le dicen a qué es igual la velocidad tal, y con el módulo, dependiendo de lo que sea, está bien. A veces hay que colocar también el signo, pero no el i. El i y el j lo usamos solamente en la teoría apuntando a el final. Bueno, acá está explicada la rutina de cálculo, más o menos lo que le dije, ¿ve? Está hecho. Y el gráfico. Si yo tuviera que hacer ese gráfico, que está acá, que en todos los ejercicios de la práctica se toma, les puedo asegurar que siempre el último punto es grafique. Variación de posición, variación de velocidad y aceleración. Bueno, ¿cómo será ese gráfico? Por supuesto, si uno no tiene idea bien clara cómo hacer el gráfico, puede hacer cualquier cosa. Aparte de otra cosa, acá trabajamos con gráfico a mano alzada. ¿Qué significa? No son en escala, nada por el estilo. Tienen que colocar los valores característicos y nada más. Si tienen tiempo para usar escuadra, regla, lo que usted quiera, pero si ustedes lo dibujan así, a mano alzada significa sin ningún elemento de dibujo, mientras esté bien el concepto está bien, por el tiempo. Recuerden que tienen entre 1 hora 45 y 2 horas. Bueno, entonces, repasando lo que hemos visto antes, cuando yo le decía, ¿tiene posición inicial? Este tiene posición inicial. ¿Qué les parece? La posición inicial es cuando el tiempo vale 0. Claro, no tiene. No tiene. En la ecuación esa que está ahí, si t vale 0, ¿cuánto vale x? 100. 100. O sea, tiene posición inicial. Cuando yo empiezo a contar con mi cronómetro, está a 100 metros del sistema de referencia, en este caso sería el semáforo. Y después, como no hay, es la ecuación típica de m movimiento rectilíneo uniforme. Y por supuesto yo sé que es una línea recta. Ahora, ¿la línea recta irá para arriba o irá para abajo? Va a ir para abajo Arrancando porque 100 se está metros. acercando. Va a ir para abajo porque se está acercando al coso. Aparte la pendiente, que sería la velocidad en este caso, es negativa. Claro, exactamente. Con esos conceptos, ustedes pueden dibujar este grafiquito, que nadie les va a pedir que esté bien en escala, pero ustedes cuando hacen el ejemplo, se tienen que corregir a ustedes mismos. Dice, a ver, ¿cómo me dio? Uy, no, este no era. Le puse mal. En vez de para abajo, iría para arriba. ¿Sí? Es eso nada más. Bueno, ya sabemos lo que significa el cálculo del área, lo hemos visto. Bueno,
A ver cómo. Ahora sí, háganlo ustedes el ejemplo, a ver si lo pueden graficar a esto. Les aconsejo que lo hagan, no se queden esperando, porque esto, les repito, esto es un entrenamiento mental, como cuando uno practica un deporte. Nadie, por ejemplo, que le gusta jugar al básquet, nadie lo pone en la cancha a jugar. Hay toda una rutina de cómo saber picar, cómo lo tienen antes, por lo menos, un cierto tiempo dando vueltas, picando alrededor de la cancha y bla, 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 hasta que uno lo hace como rutina. Bueno, esto es parecido. ¿Cuál es qué es lo primero que tienen que hacer? Supongamos así. Escribir los datos. Los datos están bien. ¿Sí? Usted tiene que poner acá datos. Y colocar todo lo que me dan. Porque no hay nada peor que se da, los casos. Un alumno dice, pero no me lo daban. ¿Cómo que no le daban? Vos fíjate bien, ese es un dato que te damos nosotros. A veces los datos no son solamente numéricos, son palabras que le dan una idea de qué es lo que uno está queriendo calcular. Bueno, pero los datos, así en forma general, ¿están bien? ¿Todos están en el CIMELA? Para saber si están en el CIMELA, la distancia tiene que estar en metro. ¿Eso está bien? ¿Están todas en metro? Sí. Las velocidades, que es variación de posición con respecto al tiempo, metros por segundo. Eso también. Entonces está bien, listo. No tengo que hacer un cambio de unidades. Bueno, sí. ¿Qué tipo de movimiento es? Nosotros vamos a ver dos, MRU y MRV. ¿Es MRU? ¿Qué les parece? Sí, Sí. ¿Por qué? porque es constante. La velocidad Claro, como me dicen que velocidad constante. Bueno, listo. Bueno, ahora puedo hacer la gráfica. A ver, ¿cómo sería la gráfica esa? Yo puse como sistema de referencia el semáforo en 0. No sé si se refiere a eso. Sí, la gráfica real. No, sí, como sistema de referencia en el 0 el semáforo. A la derecha sería 10 metros el primer auto, con una flecha hacia la derecha, porque bueno, se está alejando del semáforo, o sea que la velocidad sería A ver, espere que positiva. intento de vuelta usar esta cosa. Parece no hay ningún problema. Otra vez. Bueno, ahí se ve la cuadrícula. ¿Sí? Ahora sí. Ahí llegó. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Una línea recta. ¿Cómo me dijo recién? En el 0, El semáforo el me semáforo. dijo. Sí, en el 0 el semáforo. Espere, el semáforo. Ahí está, esta y ahí está. A la derecha sería a 10 metros, bueno, una distancia cualquiera, no sé. El primer auto Ese con flecha a la derecha. con el movimiento del auto va hacia la derecha porque la Sí. velocidad es positiva, porque se está alejando, Vamos a llamar. o por lo menos para ese A, sistema de referencia. sí, A, y sería BA 10 metros por segundo. Listo. Alejándose. Y después está el Ese otro que estaría coche, más a la derecha. El otro que estaría más a la entonces, derecha. una cosa así. Serían los 100 metros. Y la velocidad sería menos 5 metros por segundo porque se está BB. acercando hacia el otro semáforo. Sí, por ahora lo pongo así, ¿está bien? BB igual a, ¿cuánto es? 5 metros por segundo. Hacer un gráfico de la situación sería esto. ¿Sí? Dice escribir las ecuaciones correspondientes. ¿Cuál será? Para XA, ¿a qué será igual?
A 10 más 10 metros por segundo por t. Mati, la unidad no la pongo por tiempo nada más, porque están todos bien. Sí, sí. Por el, digamos, por la rapidez. ¿Y qué XB? Acá es igual. 100 menos 5 por t. 100 menos 5 por t. Las ecuaciones ya están. Era lo que pide. Obtener la posición y el tiempo de encuentro. ¿Qué se cumple cuando están juntos? Supónganse que se encuentran acá. Profe, Sí, si yo, por ejemplo, tomara el sistema de referencia en alguno de los dos autos, tendría posición inicial cero en cualquiera de los dos. claro. Sí, 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 sí. Sí, si lo toma acá, ahí donde estoy ahora con el puntito, no tiene posición inicial y la posición del otro inicial sería 90. Claro, claro, buenísimo. ¿Está bien? Bueno, sigamos con esto acá. Se cumple esto, ¿no? Están juntos. Y con respecto al sistema de referencia, y yo lo marco, ¿qué se cumple? Que Se la cumple que XA igual a XA y XB. XB van a ser iguales. Claro, con esa condición calculo lo que no conozco. ¿Sí? ¿De acuerdo? La cuenta la hacemos. Y después, ¿cómo serán las gráficas? Vamos a tratar de dibujarla acá. Así a mano alzada. Supongo que entran las cuentas. Esto es T, esto es X. Para el A, ¿cómo será? La gráfica de A, ¿dónde empieza? En el punto 10 10. de En X. el punto 10, por ejemplo acá. ¿No? Esto será A. ¿Y va para arriba o va para abajo? Para arriba. Va para arriba. Así. Este será el móvil A. ¿Y el B? ¿Dónde empieza? Arranca en 100 y va para abajo. En 100, acá arriba. Por eso tengo un dibujito. ¿Y va para arriba o va para abajo? Para abajo. Para abajo. Va para abajo. Esto es B. Y esto que está acá, el punto de encuentro. Eso sería lo que le piden el gráfico XT y BT, que serían constantes, ¿no? Las velocidades. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, como verán, esto es bastante, si le ganan a la mano, es una rutina. Bueno, vamos a dar un tema más, porque tengo que ajustar a un esquema, porque si no, no vamos a llegar y en la práctica no van a tener cosas para trabajar. Y después les repito, cualquier duda que tengan, la volvemos a ver. Y como ya los tiempos se me están terminando en la plataforma, digamos, de lo que no quieren, yo creo que tiene sentido. Bueno, movimiento rectilíneo uniformemente variado. La aceleración es constante, es uniformemente variada la velocidad. ¿Sí? Entonces, la definición sería que AX es esto es Profe, instantáneo, ¿no? ¿Cómo? perdone que le interrumpa, pero no se está Me viendo. olvidé, sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Interrumpan porque si no uno sigue hablando como si nada. La definición es que la aceleración instantánea es la variación de velocidad con respecto al tiempo. Si esto yo lo expreso de esta manera, integro, voy a obtener la expresión de la velocidad. ¿Sí? La velocidad inicial más aceleración por tiempo. Siendo la A constante, por eso que la pude sacar de este signo integral. Y si yo escribo que la velocidad es la instantánea de la variación instantánea de la posición con respecto al tiempo, de esta manera integro y obtengo la expresión esta, que es una parábola. ¿Sí? Y en este caso, recuerden, como es una parábola, la curvatura me está dando si va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces, repito, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La aceleración es constante. Aplicando la definición, integrando, obtengo la expresión de la velocidad. Es una línea recta, ¿sí? Cuya pendiente, ¿cuál es acá? Como está dibujada.
La pendiente de esta recta tomada como recta, no como física. La pendiente no es la X, en este caso. ¿Sí? Sí. Bueno. Y de la misma manera, integrando, tengo la variación de la posición. Esto que están acá, ¿ves? Es otra, pueden ver parábolas y lo que sea en esta dirección. Una pregunta, supóngase que ustedes le dan esto, esta curva, posición versus tiempo. ¿Estas gráficas están bien hechas? Sí, ¿no? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben, por ejemplo? ¿Por qué la curva verde parte de un número negativo? Porque la parábola también parte del mismo número. Hay una posición, una pregunta que en el final de la teoría uno le dice, ni está bien, está mal. ¿Qué, si yo analizo el gráfico posición versus tiempo, ¿qué obtengo de ahí, mirando ese gráfico? ¿Qué les parece? Y puedo tener posición inicial. Sí, sí, eh, eso ya está, pero digo, para graficar la velocidad, estamos hablando del gráfico verde, perdón, si no le dije. Partiendo de la posición, la derivada te da la velocidad, que es Y la justamente la recta derivada, verde. ¿cómo la veo en un gráfico? Como me dan un gráfico a mí nada más. Y la pendiente es negativa. La pendiente, claro, la pendiente me da la velocidad. Sea lo que sea de lo que a mí me estén dando, la pendiente me da la velocidad. Entonces, ¿y esta pendiente positiva o negativa? arranca negativa y después Arranca positiva. negativa y Arranca después negativa. positiva. Tiene un cierto valor. Entonces, y después en algún momento se hace cero. ¿Cómo sé que se hace cero? Porque Cuando la pendiente es cero. cuando toca en el eje de T, toca el cero. Sí, no, pero B, perdón. le repito, No, no estoy La mirando. raíz. cuando empieza a subir la velocidad, cuando empieza a crecer la posición. Cuando la tangente de la posición es constante. Cuando es Es cero. constantemente igual a cero. A cero, claro. ¿Está bien? Está bien. Entonces, en un punto se hace cero. Claro. Y después, ¿cómo es la aceleración? Una vez que cambia Es de constante. signo, perdón, No, la es totalmente velocidad es constante. constante. Claro, bueno, como verán, esto es lo que más o menos yo quería que ustedes, amén de las ecuaciones, que después se las pueden repetir y las van a necesitar en la práctica, esto es lo que uno apunta cuando uno quiere tomar un final. ¿Sí? Amén de que en la práctica tienen que entender las ecuaciones, porque yo cuando elijo un ejercicio para la parte práctica, apunto a estas cosas también, pero desde el punto de vista de la práctica, de los números. Si no voy a poner, les soy honesto, no voy a poner un ejercicio rutinario, le doy una cosa y reemplazando los valores obtengo lo que le pido. No. En la práctica, usted tiene que demostrar que entienden las ecuaciones y para eso siempre va a estar medio como mezclado. Por eso está en la ecuación de la práctica. Sí, van a ver que no todos se hacen igual. Bueno, por ahí más o menos ya está. Hemos llegado al límite de lo que... y acá tienen dos ejemplos, un autito que se mueve y dos autos. Y más o menos era lo que hemos estado viendo hasta ahora. Sí, fíjense que se repite esa pregunta siempre, ¿no? ¿Qué obtengo cuando calculo el área debajo de una curva? ¿Por qué será? Porque en algún momento, siempre en los finales, uno pregunta esto como para empezar a preguntar de cinemática, por ejemplo. Sí, yo les soy honesto, no le voy a decir escriba la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Le voy a dar por ahí una gráfica como esta y dice analícelo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No hay nada del otro mundo, son cosas que yo solamente tomo lo que doy. Por esa razón que hay un montón de cosas en los libros que no la podemos dar porque no tenemos tiempo. Ya tengo una idea, yo cuando era alumno, física se daba en un año. Y ahora se da en 3 meses, con suerte 3 meses.
Entonces uno tiene que sacar un montón de cosas, lamentablemente. Bueno, listo, por hoy. Profe, ¿Ya está? Sí, ¿me puede explicar un poquito más eso que explicó recién del gráfico? sí, espero que lo tenga que abrir de vuelta. Espere, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a usar esta. Vamos a sacar eso. Espere que. Vamos a sacar. Bueno, vamos a tratar de usar este. Estoy, digamos, cargando de vuelta porque no sé por qué se había descargado la tableta. Un segundito. Ahora vamos a poner. Una nueva. Bueno, se ve ahí, ¿no? La cuadrícula. Sí, sí. Sí, ¿Sí? sí, se ve. Bueno, entonces supóngase que nosotros en el laboratorio, yo programé un experimento y el experimento me dio esto. Esto es X, esto es Y. Me dio esa curva. ¿Sí? Bueno, esta justamente no era. Bueno, igual, dejémoslo así. ¿Está bien? Este es el punto inicial. ¿Cómo puedo yo graficar una velocidad versus tiempo? Bueno, yo sé que la velocidad es dada por la tangente en cada punto. Entonces yo digo, bueno, acá, ¿puedo trazar una tangente? Y veo, sí, la puedo. No me importa que si la puedo calcular o no, pero la puedo calcular y es negativa esta tangente. Quiere decir que arranca en un valor negativo. Eso lo tengo mirando acá, que la puedo trazar. Después digo, bueno, en este punto, la tangente es horizontal. Quiere decir que vale 0. Quiere decir que estará acá. Y será constante. Es un dato que me dice. Quiere decir que esa es la variación de la velocidad. ¿De acuerdo? Sí, sí. Eso era más o menos. Igual vamos a continuamente a repetir. Yo después les voy a mostrar unas gráficas tomadas en finales que son parecidas. Siempre son variación de X con respecto al tiempo. O al revés, velocidad versus tiempo y tiene que hacerla de X. Pero siempre es apuntando a estos conceptos. ¿Sí? Bueno, lo veo entonces la semana que viene. Y les repito, la semana que viene, entonces, Juan Pesci empieza el miércoles, puede llegar hasta esto, hasta MRV, y Silvina los viernes. No sé si le dije, pero repito porque hay alumnos que me lo han preguntado. Sí, se lo dije, pero ahora que me acuerdo, lo repito. La práctica es una práctica por semana, independientemente de la condición a la cual vaya. Por más que Silvina tenga a la mañana y a la tarde, el alumno tiene que ir a una sola. Por supuesto, si quiere Profe, ir ¿y va a a ser dos, virtual? no sabemos. Hasta hoy, hasta las 8 de la mañana que yo miré, no sabemos. Ayer yo hablé con uno de la gente que se encarga de eso y me dijeron que me iban a contestar en lo posible hoy. Teóricamente ellos dicen que los salones están preparados para poder dar la práctica en forma presencial. ¿Por qué? Le digo, cuando esto se podía hacer en Junín presencial, los salones de Junín, los que yo daba clase de la práctica, eran chiquititos, no más de 30 alumnos.
¿sí? Uno al lado del otro y que no se podía caminar entre banco y banco. Ellos me dijeron que han tratado de hacer salones en los cuales podían entrar 20 alumnos. No, digamos, en la práctica hay un promedio de alrededor de 30 alumnos por cada comisión. Pero como se puede separar, porque no se le puede dar más de 1 hora y media, se le puede separar. Yo acá, digamos, en Pergamino separé los grupos por turno, bueno, por grupo de 30 alumnos. Nosotros acá hay muchos más. Pero la idea es esa, básicamente lo que le quiero decir. No saben, hasta hoy, 8 de la mañana no se sabía, y si se puede hacer, los grupos no van a ser más de 25 alumnos. Así que van a tener que ver cuántos alumnos tiene cada ayudante y por ahí separarlos en 2 grupos, de 1 hora y media cada uno. Eso se verá. ¿Sí? No sé si he sido claro de lo que yo sé hasta ahora. Y la teoría siempre va a ser presencial porque son muchos, son más o menos como 110, 120. ¿Listo? Profe, ¿y el tema de la falta cómo son? Acá no hay faltas, le soy honesto. Yo miro, por ejemplo, hoy eran 50, ¿no? Yo miro para hacer mi estadística. Yo siempre fui la idea de que uno va a la facultad porque quiere. No, por más que me pongan, yo por ejemplo, al inicio de todo esto hice la plataforma permite hacer tomar asistencia en forma remota. No, lo hice una sola vez y dije, no lo hago porque no tiene sentido. Porque algunos alumnos entraban y se iban y otros se quedaban ahí y no les servía para nada. Entonces, para mí, tiene que ir a la práctica o la teoría al que le interesa. No podemos andar persiguiéndolo como un secundario. En una palabra, como respuesta, yo no tomo acá en la teoría presente. Voy llevando una idea de cuántos alumnos hay, nada más. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Bueno. Profe, entonces Sí. nuestra práctica sería la semana que viene, el miércoles. Si ¿O no? usted está con Juan Pesci, sí. Ok. ¿Sí? Y los que están con Silvina pueden estar a la mañana o a la tarde. ¿Sí? Recuerden que hubo un pequeño error y las prácticas de Silvina son de 9 a 12 y de 1 a 4. No son las que están en la plataforma. Eso ya se aclaró. Yo puse un aviso en internet, en la plataforma. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, ¿nada más? No. Nada más, profe. Va por mí. Bueno, le digo una sola cosa. La única manera de que un docente, ya sea acá en virtual o en presencial, vea cómo van los alumnos, que alumnos pregunten. O que, digamos, que se comuniquen con el docente, tanto en la teoría como en la práctica, porque si no, es como hablar solo. Bueno, lo veo entonces la semana que viene. Nos Listo, vemos, profe, gracias. gracias. Bueno, Chao. profe.